Hola, bienvenidos a un episodio más de Vorágine Time. Estamos en el segundo episodio y es un honor volver a compartir el micrófono con mi compañero Eric Cano y, bueno, su servidor Misael Cerón. Estamos aquí para compartirles la mejor información sobre tecnología. ¿Sí o no, mi querido Kikín? Efectivamente, querido Misa, hoy es un capítulo más donde les vamos a traer información interesante para que seas un hombre culto. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y la verdad es que vamos a poner ejemplos muy claros, esperando que tú que nos escuchas, pues los puedas comprender de la mejor manera y que puedas compartir esta información con otras personas. Y bueno, el título se titula, ya sé, suena redundante, pero quiero enfatizar esto porque es un tema muy bueno el día de hoy. Tenemos la entropía de la información. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, cuéntanos un poco, mi querido Eric. A ver, primero vamos a empezar un poco a mencionar toda esta parte de la teoría del caos, que es importante y es donde nos vamos a basar para relacionar el tema del Internet con esta perspectiva. Y pues bueno, la teoría del caos es un término científico y bueno, se refiere a una interconexión subyacente que se manifiesta en acontecimientos aparentemente aleatorios. Y pues se trata prácticamente de una sensibilidad dentro de las cosas y de las reglas como las conocemos. A muchos les será común escuchar el efecto mariposa, pues tiene que ver cómo una pequeña cosa puede hacer que todo lo de alrededor se convierta en un desorden y a la vez en un orden y cambien muchas cosas dentro de nuestra realidad. ¿Cómo ves, Misa? Exactamente, y creo que lo más interesante de esta teoría es que el caos es impredecible. No sabes qué va a pasar. Te genera un poco de incertidumbre. Entonces, ciertamente, esta teoría me cuesta, bueno, no me cuesta, sino que yo la relaciono más bien con un tema de Humberto Eco, de hecho un libro muy, muy interesante, que es Apocalípticos e Integrados, en donde pues los apocalípticos, en pocas palabras, podrían ser los conservadores, son aquellos que se resisten al cambio de las cosas, se resisten a nuevos patrones culturales. Para ellos es una amenaza o terrorífico, perjudicial, lo nuevo. En cuanto a los integrados, que es una diferencia abismal, ellos pues están a favor del cambio, están a favor de lo nuevo. Eh, para ellos, lo nuevo, o más bien la nueva tecnología, lo ven como un progreso y quieren ir más allá. O sea, esto es para ellos algo muy positivo, significativamente. Entonces, algo así es la teoría del caos. Eh, en cuanto a que el caos serían los integrados, si lo relacionamos, porque lo que venga, sí, te genera incertidumbres, te genera un poco de dudas, pero lo aceptas. Y ya que lo adaptas, te sirve para muchas cosas. Son herramientas que vamos utilizando en la vida cotidiana. Y creo que nos puedes dar un ejemplo, ¿no, mi querido Eric? Claro, bueno, antes mencionar que, bueno, toda esta teoría del caos es un término científico, pero esta vez lo vamos a llevar dentro del enfoque de las ciencias sociales, por donde, pues, donde estamos, donde vamos a hablar más, ¿no? Y bueno, toda esta parte de la teoría del caos a nosotros como individuos pues nos afecta y es, ya que estamos interconectados pues con sistemas, por ejemplo, de la naturaleza, de la sociedad y hasta todas las personas que nos rodean. Entonces, eh, ellos, con tantito que hagan, por ejemplo, había un ejemplo que si una persona se agacha a amarrarse sus agujetas y va pasando un señor con un café y de repente te paras y se cae, y entonces todo eso empieza a afectar a todo nuestro alrededor y comienzan a pasar sucesos dentro de nuestra realidad, que es muy importante. Efectivamente, y cabe señalar que un filósofo muy importante, que es Hesíodo, nos dice que el caos fue la primera de todas las cosas.
Y con ello también hay que referirnos a otros términos como lo es la entropía, que la entropía es un agente del desorden y del caos. Puede generar una destrucción de significados con el fin de crear otros. Y lo hemos venido viendo, si lo vemos ya, ya sé, suena redundante nuevamente, pero con estas nuevas plataformas digitales que van surgiendo con el paso del tiempo, y una de ellas es TikTok, incluso podríamos mencionar YouTube. Antes de los 2000, pues nadie sabía que era un youtuber o que era un influencer o que era un TikToker, y ahora pues se han creado nuevos términos, nosotros los hemos adaptado a nuestra vida diaria y ahora es más fácil ubicarlos, ¿no? Son personas que se dedican a crear contenido dentro de estas plataformas, pues relativamente nuevas. La más reciente es TikTok, pero podemos ejemplificar con eso. Sí, bueno, mencionar que Internet tiene esa peculiaridad, ¿no? Tiene un desorden porque pues en realidad pues hay demasiada información dentro de la red que ni siquiera conocemos si tiene un fin o cuál es el inicio, ¿no? Pero al mismo tiempo es un orden, o sea, la información igual al mismo tiempo está como ordenada, y es aquí donde entra el término de navegar, ¿no? Cuando nosotros entramos a Internet, entramos, buscamos algo, nos quedamos en algo, pero después como que nos aburrimos, y aquí empieza como el término del hipertexto, que ya en el capítulo anterior igual lo mencionamos, y le das clic y ya te traslada a otro tipo de información, y así vas navegando dentro del Internet. Es algo así de lo que pasa dentro de todo de la red. Sí, y esto es la teoría del caos. Surgen nuevas cosas, aparece como un desorden porque pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo usarlas, entonces empiezan estos malos manejos, por así decirlo. Y pues con el paso del tiempo vamos viendo que todo lleva reglas, todo lleva un orden. Un ejemplo claro es Facebook, que sí. Al principio, cuando surgió esta plataforma digital y surge con pocos usuarios, poco a poco va creciendo. Mark Zucaritas no se da cuenta de esto y pues obviamente tenía que poner límites porque había personas que subían contenidos pues, que no tenían que subir. Entonces empieza la censura, empiezan las sanciones, reglas, y pues ahí está este desorden al orden. Y lo mismo desde el surgimiento de la web 2.0 y esto que nos comentaba Eric acerca del hipertexto, creo que es muy interesante porque, bueno, si lo vemos desde una perspectiva del caos, vamos a encontrar cosas sorprendentes. Estamos leyendo, por ejemplo, una noticia actualmente, así. Hagamos de cuenta que estamos leyendo una noticia y de repente vienen textos subrayados. Esos textos subrayados te llevan a otra página para que tú veas qué significa ese texto, o te lleva a otra noticia y te vas dando cuenta cómo esta es una cadenita. Sí, y es importante ahora que lo mencionas, toda esta parte de lo que dijiste de Zuckerberg, que realmente se trata de tener un control, ¿no? Y es algo que se mencionaba dentro de esta lectura de las 7 leyes del caos de John Bridges y David Pitt. Ellos mencionan que el control pues es como una rama que sale del caos, y es algo como natural dentro de nosotros los humanos, que queremos tener el control de todas estas situaciones que nos pasan, ¿no? Y queremos controlarlas, queremos manejarlas conforme a nuestras conveniencias, pero pues en realidad no es así. La teoría del caos es algo determinista, y es que las situaciones pues simplemente pasan, ¿no? Y que nosotros como seres humanos solo deberíamos de aceptarlas. Exactamente, pero algo muy curioso es cómo la web 2.0 ha venido a revolucionarnos, a pesar de que en un principio fue un caos.
y que cuando estaban los motores de búsqueda, que estaba Yahoo y estas cosas donde te daban respuestas, eran ciberespacios. Y esto lo habíamos comentado un poquito en el otro episodio sobre estos ciberespacios en donde nosotros interactuábamos de alguna manera y era un desorden, era un desorden porque no sabías ni siquiera con quién estabas hablando. Ya de pronto se empezó a formalizar todo esto y ahora sí, ponen los nombres, ponen algo ya un poquito más verídico. Obviamente, todavía sigue habiendo información falsa, pero ya hay filtros dentro de los navegadores, de los motores de búsqueda, que te dan información un poquito más veraz. Y pues esto es la teoría del caos. Esto es la teoría del caos. Realmente sorprendente, ¿no, Eric? Sí, es muy sorprendente saber que ni siquiera nosotros tenemos el control de lo que nos sucede. Pues prácticamente son un par de situaciones que pasan y que afectan indirectamente o directamente dentro de nuestras vidas. Y pues no podemos hacer nada más que aceptarlos y como pues ahora sí que seguir adelante, ¿no? Y algo que hacen mucho algunas personas con este tipo de cosas es pues, que tienen golpes de creatividad y pues que la desatan haciendo música, pintan y todo eso. Entonces pues no, también es importante mencionar que pues nosotros no podemos tener el control de lo que nos sucede. Sí, sí, totalmente. Y un ejemplo que viene a esto que acabas de mencionar es los TikTokers. Yo vuelvo a mencionar esto porque cuando salió esta plataforma era como, pues, ¿qué es eso, no? Empezamos a conocer personas que subían sus historias pequeñas, 30 segundos, clips de 30 segundos, y pues te comentaban una historia que les había pasado, y de repente se hacían virales en Facebook, y decías, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Entonces comenzamos a descubrir un poco TikTok, y empezamos a ver cuáles eran las funciones de esa plataforma, que era la creatividad de las personas. Te das cuenta que dentro de esa plataforma está la creatividad. Hay bailes, hay canciones, hay covers, hay muchísimas cosas, infinidad de cosas. Es mucha información. Pero como lo veníamos diciendo desde un principio, de ese desorden nació un orden. Y es prácticamente un ejemplo de entropía. Es prácticamente un ejemplo de entropía. Porque a partir de todo esto empezamos a crear nuevos términos, nuevos conceptos, con los cuales pues ya nos vamos adaptando. Y lo mismo, pues también vamos viendo de qué manera ser formales, por así decirlo. A veces decimos que no es así, pero sí es así, aunque digamos que no. Y es interesante, realmente es interesante. Y a manera de conclusión, la teoría del caos es algo que a veces uno no logra explicarse, porque son tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que ni siquiera vemos. O sea, realmente ni siquiera te darías cuenta que estás dentro de la teoría del caos. ¿No es así, mi querido Eric? Exacto. No estamos como totalmente conscientes que pues con que pateemos una piedra podríamos ocasionar un accidente y todo eso lleva a desenvolver un par de situaciones más, ¿no? Entonces es muy interesante toda esta parte. Mencionar también que lo nuevo siempre va a estar saliendo, no es como una meta a la que ya lleguemos y que ya se acabó, ¿no? Siempre vamos a tener nuevos términos. Se viene toda esta parte del metaverso, que son términos, bueno, que ya veremos después, pero sí, cada vez más tendremos cosas nuevas y no queda más que adaptarnos. Exactamente. Y bueno, para mí es un honor compartir este espacio contigo, Eric, y nos despedimos, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias, Lisa, por un capítulo más. También los esperamos en el próximo, que vamos a traer un tema nuevo para hablar y tener una plática muy interesante como esta. Gracias, Lisa. Efectivamente, entonces nos vemos en el próximo episodio. Esperamos contar con tu presencia en este canal y pues también si nos escuchas por Spotify, ahí estaremos. Muchas gracias, Eric. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Lisa. Vorágine Time. Hasta la próxima.